Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema, un tema que ha estado dando vueltas por todos lados, que ha generado muchísima controversia y que, sinceramente, a mí también me dejó con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Pero no se alarmen, no vamos a caer en chismes baratos ni en rumores infundados. Vamos a analizar la situación, a ver qué es lo que realmente pasó y a entender por qué este explote de Kerem generó tanta reacción. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero todavía no se han suscrito, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta comunidad que cada día crece más. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por el apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin. Un nombre que resuena con fuerza, especialmente después de su éxito arrollador en Love is in the Air. Un actor talentoso, guapo y con una legión de fans que lo siguen a todas partes. Pero detrás de esa imagen pública, de esa sonrisa perfecta y de ese carisma innegable, parece que hay una realidad mucho más compleja. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, todo comenzó con una serie de comentarios que Kerem hizo durante una entrevista. Comentarios que aparentemente no fueron bien recibidos por algunos sectores de la sociedad y que desataron una ola de críticas y de reacciones negativas. Al principio parecía que todo se iba a quedar en una pequeña polémica, en un debate pasajero. Pero la cosa fue escalando hasta convertirse en una verdadera tormenta mediática. Y es que hay que decirlo, Kerem no se guardó nada. Habló con total sinceridad, con una honestidad brutal que quizás no estábamos acostumbrados a ver en una figura pública de su calibre. Y eso, amigos míos, eso es lo que generó el explote. No fueron tanto las palabras en sí, sino la forma en que las dijo, la crudeza con la que expuso sus ideas y la falta de filtro que mostró ante las cámaras. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, la verdad es que hay varias versiones circulando por ahí. Algunos medios dicen que criticó duramente a la industria del entretenimiento turca, denunciando la falta de originalidad y la obsesión por las fórmulas predecibles. Otros afirman que habló sobre la presión que sienten los actores para mantener una imagen perfecta y la dificultad que tienen para ser ellos mismos. Y también hay quienes aseguran que se quejó de la intromisión constante de los medios en su vida privada y la falta de respeto a su intimidad. Lo cierto es que independientemente de cuáles hayan sido sus palabras exactas, el mensaje general fue claro: Kerem estaba frustrado, estaba cansado y estaba harto de ciertas cosas. Y eso para muchos fue una sorpresa mayúscula. ¿Cómo podía ser que un actor que lo tiene todo, que está en la cima del éxito y que es admirado por millones de personas, se sintiera de esa manera? Y aquí es donde entra en juego la parte que a mí personalmente me hizo sentir fatal. Porque, seamos honestos, a veces tendemos a idealizar a las celebridades, a verlas como seres perfectos, como dioses inalcanzables. Nos olvidamos de que son personas de carne y hueso con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propios demonios. Y creo que en el caso de Kerem, nos encontramos con un hombre que llegó a su límite. Un hombre que quizás sintió la necesidad de romper con esa imagen prefabricada y demostrar su verdadero yo, aunque eso implicara enfrentarse a las críticas y a las consecuencias. Pero, ¿por qué me sentí fatal? Porque me di cuenta de que, muchas veces, nosotros mismos contribuimos a esa presión, a esa exigencia de perfección. Criticamos cada uno de sus movimientos, analizamos cada una de sus palabras y esperamos que siempre estén a la altura de nuestras expectativas. Y cuando no lo hacen, cuando se equivocan o cuando simplemente son humanos, los crucificamos sin piedad. Y eso, amigos míos, no es justo. No es justo para ellos, que tienen que lidiar con una presión constante, y no es justo para nosotros, que nos perdemos la oportunidad de conocer a la persona real que hay detrás del personaje. La verdad impactante al fin, es que Kerem Bürsin no es un superhéroe, no es un robot y no es un producto de marketing. Es un ser humano que siente, que sufre y que tiene derecho a expresar sus opiniones, aunque no sean del agrado de todos. Y creo que más allá de las críticas y de la controversia, este explote de Kerem nos deja una lección muy importante: la necesidad de ser más empáticos, más comprensivos y más respetuosos con los demás.
Especialmente con aquellos que están expuestos al escrutinio público. Porque al final del día, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin se equivocó al hablar de esa manera? ¿O creen que simplemente fue honesto y sincero? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus diferentes puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar un poquito. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. *** ampliando la noticia, el explote de Kerem Bürsin, más allá de la controversia ***. Pero esperen, que todavía hay mucho más que desentrañar en este intrincado caso Kerem Bürsin. Vamos a profundizar en las declaraciones que originaron la controversia, analizar el contexto en el que fueron hechas y explorar las posibles motivaciones detrás de su honestidad brutal. Para empezar, es crucial entender el panorama de la industria del entretenimiento turca. Es un mercado vibrante y en constante expansión, pero también es altamente competitivo y, como muchos otros, está sometido a presiones comerciales y a la búsqueda constante de fórmulas exitosas. Esto puede traducirse, según críticos y actores como Kerem, en una cierta uniformidad creativa, donde las historias se repiten, los personajes se estereotipan y la originalidad se sacrifica en aras de la rentabilidad. Si Kerem realmente criticó esta tendencia, no estaría solo en sus quejas. Muchos actores, directores y guionistas han expresado públicamente su frustración con la falta de riesgo y la predilección por las narrativas predecibles. Sin embargo, la diferencia radica en que Kerem Bürsin, con su estatus de superestrella, tiene una plataforma mucho más grande para hacer oír su voz. Y ahí reside parte del problema. ¿Está utilizando su influencia de manera responsable? ¿O está siendo simplemente un privilegiado, quejándose de algo que muchos otros sufren en silencio? Otra faceta importante a considerar es la presión que sienten los actores para mantener una imagen pública impecable. En la era de las redes sociales, donde cada movimiento es analizado y cada palabra es diseccionada, la vida de las celebridades se convierte en un escaparate constante. Tienen que ser perfectos, o al menos aparentarlo. Deben cuidar su apariencia, su discurso y sus acciones para no ofender a nadie ni generar controversia. Esta exigencia constante puede ser agotadora y, en muchos casos, asfixiante. La supuesta queja de Kerem sobre la intromisión de los medios en su vida privada también es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Los paparazzi, los rumores y las noticias falsas son una constante amenaza para la intimidad de las celebridades. Y aunque algunos optan por ignorarlos o por utilizar la prensa a su favor, otros se sienten profundamente afectados por esta invasión. Es posible que Kerem, cansado de ser constantemente juzgado y escrutinado, haya sentido la necesidad de expresar su frustración y de reclamar su derecho a la privacidad. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las motivaciones detrás de este explote de Kerem Bürsin? ¿Estaba simplemente desahogándose después de años de callar sus verdaderos sentimientos? ¿O había una estrategia más elaborada detrás de sus declaraciones? Algunos especulan con que Kerem podría estar buscando un cambio de rumbo en su carrera. Tal vez se siente encasillado en el papel de galán romántico y quiere demostrar que es capaz de hacer mucho más. Al criticar la industria y al mostrar una faceta más auténtica de sí mismo, podría estar intentando abrirse a nuevas oportunidades y a proyectos más desafiantes. Otros sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing. La controversia, aunque arriesgada, puede generar mucha atención y mantener el nombre de Kerem en boca de todos. Si este fuera el caso, podríamos estar ante una jugada maestra para revitalizar su imagen y para consolidar su posición como una figura relevante en el mundo del espectáculo. Sin embargo, también es posible que Kerem simplemente haya actuado de manera impulsiva, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Tal vez se dejó llevar por la emoción del momento y dijo lo que sentía sin medir el impacto que tendría en su carrera y en su imagen pública. En este escenario, estaríamos ante un error de cálculo, pero también ante un acto de honestidad y de valentía. Independientemente de sus motivaciones,
Lo cierto es que el explote de Kerem Bürsin ha generado un debate muy necesario sobre la presión que sufren las celebridades, la falta de originalidad en la industria del entretenimiento y la necesidad de ser más empáticos y comprensivos con los demás. Y volviendo a lo que les decía al principio del vídeo, amigos míos, creo que este caso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como consumidores de contenido y como jueces de la vida de los demás. ¿Estamos contribuyendo a esa presión, a esa exigencia de perfección? ¿Estamos siendo justos y respetuosos con aquellos que están expuestos al escrutinio público? Tal vez sea hora de cambiar nuestra perspectiva y de empezar a ver a las celebridades como seres humanos complejos, con sus propias virtudes y defectos. Tal vez sea hora de dejar de idealizarlos y de empezar a valorarlos por lo que son, personas que, como nosotros, están tratando de encontrar su lugar en el mundo y de ser felices. En definitiva, el explote de Kerem Bürsin es mucho más que una simple polémica. Es un espejo que nos refleja a nosotros mismos y que nos invita a ser mejores personas. Y creo que al final del día, esa es la lección más importante que podemos sacar de todo esto. Así que, ¿qué opinan ustedes ahora, después de esta reflexión más profunda? ¿Ha cambiado su perspectiva sobre Kerem Bürsin y sobre la situación en general? ¿Creen que debería disculparse por sus palabras? ¿O creen que tiene derecho a expresar sus opiniones libremente? Quiero saber sus pensamientos. Déjenlos en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que la empatía y el respeto son fundamentales para construir una sociedad más justa y más humana. Así que la próxima vez que vean a una celebridad cometer un error o decir algo que no les guste, recuerden que detrás de esa imagen pública hay una persona de carne y hueso, con sus propias luchas y sus propias inseguridades. Y tal vez, solo tal vez, puedan encontrar en su corazón un poco de comprensión y de compasión. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya servido para reflexionar un poquito. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.